Dios les bendiga, hermanos, más al programa Almorzando con Jesús. Les habla el hermano Joan Castillo en los 21 días del busca del rostro del Señor. Amén. Estamos en vivo. Esta tarde les voy a estar compartiendo la palabra con un mensaje muy especial, muy hermoso. Presta atención, no te desconectes, comparte con tus amigos, con tus familiares. Es una enseñanza poderosa que va a ser de edificación para tu vida y para tu familia. Amén. Damos la bienvenida a los hermanos que se están conectando. La hermana Dina Escorcia, el pastor Nicomedes está conectado. Los demás hermanos que están en vivo pueden mandar un saludo. Israel Ramos, bendiciones para Israel. Vamos a estar dando inicio a la palabra del Señor. El mensaje de hoy lo hemos titulado para dar frutos para el Señor. Demos buenos frutos para el Señor. Amén. Nosotros hemos sido creados para dar buenos frutos. Hemos sido creados para dar frutos, pero para dar buenos frutos. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces Dios es el creador de todo. Dios es el creador del cielo, de la tierra, de los planetas, de las estrellas, del sol, de la luna. Dios es el creador perfecto. Y el hombre es el diseño perfecto de Dios. Y lo primero que Dios le dijo al hombre después de crearlo y bendecirlo fue fructificar y multiplicados. Fue el primer mandamiento de parte del Señor. Fructificad y multiplicados. De tal manera que es nuestro deber dar un buen fruto, pues es parte del diseño divino del Señor. Amén. Es parte del diseño divino del Señor. Pero a raíz del pecado que sucedió en el jardín del Edén, a raíz del pecado, ese diseño especial, ese plan especial de Dios se distorsionó. El hombre pecó, el hombre se desordenó y su fruto no fue el mejor, porque ya estaba el hombre envueltos en sus pecados, envuelto en la iniquidad y se desconectó del Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que están escribiendo, a Jennifer, a López Walter, a Amer Castro González. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por conectarse. Vamos a prestarle mucha atención a esta enseñanza. Demos buenos frutos para el Señor. Entonces, en el momento en que se distorsionó el hombre y se fue al pecado y cometió muchos errores, se perdió la conexión con el Señor. Pero Jesucristo vino a la tierra para liberarnos del pecado y de la muerte y permitiéndonos alcanzar la vida eterna. Entonces, gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, usted y yo podemos ser salvos y formar parte del nuevo pacto con Dios. Amén. Pero uno de los requisitos que tenemos que cumplir para llegar a Cristo es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y para ser salvo debemos permanecer en Cristo hasta el final, dando buenos frutos. Entonces, ser cristiano no se trata de decir, me hice cristiano y ya, soy creyente y ya, soy salvo, y cuando me muera me voy al cielo. No es así de sencillo. Debemos permanecer en Cristo hasta el final, dando buenos frutos. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo, capítulo 3. Ya les comparto los versículos para que podamos leerlos en familia, en la familia de Cristo. Vamos a compartir la pantalla. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en Mateo 3. Mateo capítulo 3, ahí están los versículos 1, 2 y 7. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién pues les enseñó a huir de la ira venidera? Continuamos. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la enseñanza
de este mensaje, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor tome control de este mensaje que vamos a exponer. Que el Señor nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. En este versículos que leímos, en este pasaje que leímos, es Juan el Bautista ya predicándole a los fariseos, a los saduceos, a la gente de esa época, hablándoles de que demos buen fruto, hablándoles de que el hacha está puesta, y él está hablando de la venida del Señor. Recuerde que Juan era el mensajero del Señor, el mensajero que daba el mensaje de la llegada de Cristo. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista en este pasaje es un llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. Entonces, algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata principalmente de sentimientos o especialmente de sentir pena por el pecado. Eso es bueno, eso es correcto, sentirse culpable por el pecado. Pero arrepentimiento no tiene que ver solamente con los sentimientos. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. El arrepentimiento tiene que ver con la acción. Tiene que ver con la acción. Entonces, Juan le dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar. Y es el mismo mensaje para nosotros en esta época. Cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de actuar, cambiemos nuestra conducta. Que no solamente nos sintamos culpables por lo que habíamos hecho, por lo malo que hemos hecho, sino que el arrepentimiento habla de un cambio de dirección, no solamente de pena o dolor en el corazón. Jesús también nos hizo un llamado al arrepentimiento, y él usó las mismas palabras que usó Juan el Bautista. Veámoslo en Mateo 14:17. Veámoslo en Mateo 14:17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, con este mensaje les voy a enseñar tres cosas importantes. Si puede tomar apunte, si puede prestar atención, tres cosas importantes. El arrepentimiento de nuestros pecados es un fruto que debemos dar como buenos creyentes, como buenos cristianos, y debemos dar buenos frutos. Y debemos prepararnos para la venida del Señor, prepararnos para la venida del Señor, amén, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que decía Juan, es lo mismo que pasa en estos tiempos, en esta época. El reino de los cielos se ha acercado. Ahí lo pueden ver en pantalla. Vamos a tomar estos tres temas: arrepentimiento, tenemos que dar buenos frutos, y la venida de Cristo está cerca. Amén. La venida de Cristo está cerca. Entonces debemos dar buenos frutos y confiar en Dios por los tiempos finales en los que estamos viviendo. Confiar en el Señor por los tiempos finales en los que estamos viviendo. Hay muchas doctrinas erradas en esta época. Existen falsos profetas, hay adivinos, hay muchas religiones extrañas. Amén. Pero el reino de los cielos se ha acercado, entonces debemos prepararnos ahora, debemos prepararnos ya, en este mismo momento. Amén. No se trata con esta enseñanza, no se trata con esta prédica, decir, eres pecador y arrepiéntete. No, ese no es el mensaje. Se trata de decir, es hora de prepararnos porque Jesucristo ya viene. Es hora de prepararnos porque Jesucristo ya viene. Entonces, el llamado al arrepentimiento es una reacción a la noticia de que el Señor ya viene, de que el reino del Rey ya viene. De hecho, ya aquí está en cierto sentido el reino del Señor. Así que debemos prepararnos con frutos de arrepentimiento. Amén. El fruto de Dios
el fruto que Dios espera que demos nosotros en el Evangelio es el resultado de la presencia de Dios en nuestras vidas. Una vez que nosotros conocemos al Señor, una vez que buscamos de Dios, una vez que nos entregamos a Él, vivimos con Él, tenemos relación y comunión con Él y empezamos a darle ese espacio en nuestras vidas, el mismo Señor nos va cambiando la mente, nos va transformando, nos va moldeando. Entonces, en ese proceso vamos a dar buenos frutos para Dios. Y eso empieza con el fluir de nuestra vida, con el fluir de la vida divina del Señor en nuestra vida, en nuestro interior, hasta que Cristo mismo llega a morar en nuestros corazones y el vivir Cristo en nosotros es una muestra de que estamos dando buenos frutos. Amén. Que es una muestra de que estamos dando buenos frutos. Ahora la pregunta, ¿qué es dar buenos frutos? ¿Qué es dar buenos frutos? Vamos a mostrarles acá. Ya les comparto la pantalla. ¿Qué es dar buenos frutos? Para ponerlo fácil, yo diría que dar buenos frutos es una vida cambiada centrada en Cristo, una vida a la que hemos muerto nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente, o una vida cuyo tema central y prioridad es el Señor. Amén. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice Colosenses. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Amén. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Amén. Entonces, el fruto es que nosotros, nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra conducta, debe dar una evidencia palpable de que ha habido un cambio en nosotros, que debe haber un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser. Y eso se da a raíz de que en nosotros fluye la presencia de Dios en nuestras vidas, fluye en nuestros corazones, en nuestra mente. Entonces debemos permitir que el Señor fluya en nosotros para cambiar nuestra vida y empezar a dar esos buenos frutos. Amén. Entonces, dar fruto es alejarnos de lo que ofende a Dios. Dar fruto es abandonar los deseos de la carne. Dar frutos es alejarnos del pecado. Miremos y recordemos lo que dice Gálatas. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 5. Y manifiesta son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, giras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que las practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del Señor. Amén. Amén. Entonces, todo esto son los deseos de la carne. Una vez que nos apartemos de todos estos deseos de la carne, también empezamos a dar fruto, porque ya no estamos practicando el pecado, no estamos practicando lo que ofende al Señor. Amén. Ahora, una pregunta que puede surgir. ¿Por qué si todos hemos recibido al Señor? ¿Por qué si habemos muchos creyentes? ¿Por qué hay diferencia entre uno y otro creyente? ¿Por qué a veces se diferencian los creyentes? Porque hay unos que dan frutos y otros que no dan buenos frutos. Amén. Mira la pregunta acá. ¿Por qué si todos hemos recibido al Señor, por qué hay diferencia entre uno y otro creyente? La diferencia es que unos sí manifiestan fruto para Dios y otros no. Unos expresan a Dios y otros no lo expresan. Amén. ¿Y esto por qué sucede? Porque no han tomado una decisión de cambiar su vida. No han tomado una decisión de un cambio de conducta, de un cambio de actitud.
y no han tenido frutos de arrepentimientos genuinos, no han tenido frutos de arrepentimiento genuino. Una vida cristiana sin un cambio es una vida cristiana sin fruto. Entonces es una contradicción ser cristiano y no dar fruto. Entonces somos cristianos, tenemos que dar buenos frutos. Amén. Amén. Obviamente entiendo y entendemos que no vamos a dar fruto en todas las áreas de nuestra vida, pero al menos en algunas áreas debemos manifestar que hemos tenido un cambio en nuestro interior y permitir a Dios que nos siga transformando y que nos siga cambiando cada día. Son como los árboles jóvenes, los árboles que dan pocos frutos en sus primeras cosechas. Sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar los años, sus cosechas superan enormemente a las primeras. A medida que pasan los años, los árboles van dando cosechas mayores a las primeras. Entonces, así es lo normal que debe suceder en nosotros, que debe pasar en nosotros. Debemos manifestar frutos, en nuestros primeros frutos por medio de las buenas obras, del servir a los demás y abundar conforme a ello vaya pasando el tiempo. Mientras permanezcamos en el Señor, vamos a ir dando frutos. Entonces, llevar fruto es el resultado de la obediencia de la palabra de Dios y a las indicaciones que nos da el Espíritu Santo. Y debemos estar adheridos a Jesús, que Él es la vid. Recuerden la palabra que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Debemos estar adheridos, debemos estar pegados, debemos estar aferrados a Jesús, al Señor, que Él es la vid, Él es la fuente, y así vamos a dar buenos frutos. El mismo Jesús dice que si no están adheridos a la vid, no vamos a dar buenos frutos. Entonces debemos dar buenos frutos con la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo identificamos un verdadero creyente o un verdadero cristiano? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cómo identificamos un verdadero creyente o un verdadero cristiano? Jesús lo dijo en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Hermanos, debemos dar buenos frutos. Amén. Solo podemos percibir el fruto en las personas, o las personas pueden percibir el fruto en nosotros, en las manifestaciones externas de lo que decimos o de lo que hablamos, o lo que dice o hace esa persona. Si percibimos un cambio positivo en alguien, si percibimos que dejó la mala conducta, que dejó el pecado, si percibimos eso, si percibimos que salta el nombre del Señor, el nombre de Dios, es porque está dando buenos frutos. Entonces no podemos venir al reino de los cielos a menos que dejemos nuestro pecado, dejemos nuestra vida egoísta y empecemos a dar frutos para el Señor. Entonces debemos tener una vida de cambio, incluso con nuestra manera de ser, con nuestra conducta en nuestras vidas. Somos ejemplo, somos testimonio. Recuerden la palabra que dice, somos carta abierta y leída. Entonces debemos evitar, miren, dicen que es cristiano y se la pasa ya haciendo tal cosa. Mira que es cristiano y no sé qué. Entonces debemos empezar a tener un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de actitud, hacer buenas obras y así vamos a dar buenos frutos. Amén. Ahora, ¿por qué les explico este tema importante del arrepentimiento y de los frutos? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Amén. Esta es la enseñanza que les quería compartir. ¿Por qué el tema de arrepentimientos, de arrepentirnos y dar buenos frutos? Maranata, el Señor viene. Maranata es una palabra griega que significa el Señor viene. Amén. Incluso hoy en día los cristianos se saludan. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero antes se usaba el saludo, era Maranata, Maranata, Maranata. El Señor viene. Y es momento de retomar este saludo porque la llegada de Cristo está cerca. Y ahora le voy a explicar por qué. La llegada de Cristo está cerca. Amén. Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo dijo. Miren lo que dice la palabra. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Vendré
otra vez. Amén. El Señor viene. Y como Cristo viene y como el Señor viene, no queremos que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestros conocidos se queden. Al contrario, debemos todos estar juntos esperando la venida del Señor. Cuando la Biblia habla de la venida de Jesucristo, cuando la Biblia habla de la venida del Señor, no se refiere a la muerte, no se refiere a la venida del Espíritu Santo, se refiere literalmente a que el Señor Jesús viene personal y visiblemente. Es una venida literal del Señor Jesucristo. Ya Él vino hace 2000 años, va a volver a venir. En el momento en que Cristo ascendió al cielo, mientras los discípulos estaban mirándole subir al cielo, se le aparecieron dos ángeles a los apóstoles y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrás como la habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces está escrito en la palabra que el Señor Jesucristo viene y debemos estar preparados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, permanecer en el Señor, dando buenos frutos. Amén. ¿Y cómo vendrá Jesús? La pregunta que se hacen algunos: ¿cómo vendrá Jesús? De la misma manera como ascendió, vendrá del cielo. ¿Y cuándo viene el Señor? Pregunta importante. ¿Cuándo viene el Señor? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Ya se lo comparto acá, a que lo vean en la pantalla. ¿Cuándo viene el Señor? Aquí está. ¿Cómo vendrá Jesús? De la misma manera que ascendió al cielo. ¿Y cuándo viene el Señor? El mismo Jesús dijo: ni el día ni la hora se sabe. Quien salga con alguna fecha o alguna hora, esto ya no es bíblico, hermanos. Amén. Entiende esta parte. El mismo Jesús no sabe ni la hora ni el día en que va a venir. Solamente lo sabe el Padre Celestial. Así que cualquier doctrina, cualquier conocimiento de que alguien sabe que Cristo viene tal día, que Cristo viene el 28 de enero, eso es errado. Eso no es bíblico. Amén. Porque el mismo Jesús ni los ángeles, nadie sabe la hora ni el día, solamente la sabe Dios Padre que está en los cielos. Esto es importante que usted lo aprenda, por si de pronto usted escucha o le quieren venir a dar una información errada. Amén. Es importante esta parte. Entonces, puesto que no sabemos exactamente cuándo viene el Señor, debemos estar listos en todo momento para su venida. Entonces, la actitud correcta de un creyente es siempre estar en espera de la venida del Señor Jesucristo. Siempre debemos estar alertas. Amén. Debemos estar alertas. Pero el Señor Jesucristo, Él mismo nos dejó unas señales que anuncian su venida. Unas señales importantes. No se desconecte que le voy a explicar estas señales que son importantes y que se han cumplido muchas de estas señales. Te las voy a explicar brevemente. He preparado un resumen para todos ustedes. Miremos las señales que el Señor Jesucristo nos dejó. Primero, habrán guerras. Habrán guerras. En los últimos tiempos ha estado marcado por un gran número de guerras. Si ustedes analizan, en las peores guerras fueron en los años 1900. 1914, 1939 fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las guerras más devastadoras que ha estado en la humanidad. Esa es una de las primeras señales. Y siempre ha habido guerra desde los tiempos antiguos. Segunda señal, habrá hambres, pestilencias y terremotos. Hambres hay en varias partes del mundo. Pestilencia, estamos viviendo una pestilencia. Y terremoto, hay terremotos. Ahora se han multiplicado los terremotos. En los últimos 20 años ha habido más terremotos que en toda la historia de la Tierra. Ahí en la presentación coloqué que el último terremoto fue el 10 de febrero del 2021. Pero ahorita vi el noticiero y hubo terremoto en Japón de 7.1. Entonces, esto de los terremotos, todo esto se está multiplicando. Hubo terremoto ahorita, lo vi hoy en el noticiero del mediodía, en Japón. Todas estas señales se han estado multiplicando. La señal número 3, Israel otra vez nación. Israel es una nación antigua, vieja. Ahí está en la Biblia, viejísima. Pero hasta 1948 es que fue proclamada su independencia y fue considerada nación otra vez. Miren cuánto tiempo pasó que hasta 1948 fue nación otra vez.
una señal importante de que la venida de Cristo está cerca. Jerusalén, la ciudad de Israel. En 1967 Israel recupera la ciudad y en 2017 Estados Unidos la reconoce como capital oficial de Israel. Esta es una señal importante que se está dando en los últimos tiempos, porque Jerusalén era una ciudad que estaba dividida, que siempre que pertenecía a Palestina, que pertenecía a Israel, y había una lucha, una contienda con esa ciudad. Y una vez que Jerusalén era reconocida de Israel y fuese capital, es una señal de que la venida de Cristo está cerca. La señal número 5, que habla de los 10 cuernos o los 10 reinos. Esto está en Daniel, pero esto habla de unión de las naciones. ¿Cuántas uniones de naciones tenemos hoy en día? Tenemos la Unión Europea, tenemos la UNASUR, la Unión Suramericana, tenemos la OEA, tenemos la Mercosur. Lo que hay es uniones de naciones en todas partes. Y va a llegar un punto en que todas estas uniones van a completar 10 y es otra señal de la venida de Cristo. Señal número 6, esfuerzos para lograr la paz. Va a haber aumentos de conferencia de paz, pero los esfuerzos para la paz van a fallar y siempre seguirán fallando hasta que Jesús venga. Señal número 7, viajes y conocimiento. En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí y para allá y la ciencia aumentará. En estos últimos 20, 30 años, la ciencia se ha disparado enormemente. Con este tema de la tecnología, muchísima ciencia. Y las personas correrán de aquí para allá. En estos momentos las personas viven siempre preocupadas, atareadas, van de un lugar a otro, siempre están trabajando, tienen 2 trabajos, 3 trabajos. Hay bastantes formas de movilizarnos, que el carro, que la moto, que los aviones. En fin, te está dando el cumplimiento de esta señal. Señal número 8, habrá mucha maldad en el mundo y en la tierra. Mire esa señal importante. Señal número 8, mucha maldad en el mundo y en la tierra. El mundo no está mejorando, cada día es peor. Si usted mira las noticias, cada día es más y más malas noticias. Y va a ser así hasta la venida de Cristo. Señal número 9, habla del espiritismo, de la hechicería, de la brujería y todas estas cosas que al Señor no le agradan. Entonces, la gente va a tener mayor interés en horóscopos, mayor interés en los adivinos, mayor interés en la brujería, mayor interés en los espiritistas. Y esto es una señal de que los tiempos de la segunda venida de Cristo se está acercando. La gente, en vez de colocar su fe en Dios y en su bendita palabra, están colocando la fe en otras doctrinas totalmente erradas. Y esta es una de las señales que anuncian la venida de Cristo. La señal número 10, apostasía. ¿Qué es la apostasía? Alejarse de la verdad. Es que son aquellos cristianos que ya no creen en la Biblia, no creen en la palabra, no creen en el Señor y se vuelven en contra de la verdad. Por eso los más grandes ateos, ellos expresan que en algún momento de su vida fueron cristianos que conocían la palabra, pero se alejaron. Y esto se llama apostasía, alejarse de la verdad. Y otra señal que se me olvidó incluir aquí es que el evangelio de Jesucristo será predicado en todas partes del mundo. Y con este tema del COVID, de la pandemia, el evangelio de Cristo fue predicado en todas partes del mundo con la ayuda del internet y con la ayuda de las redes sociales. Amén. Entonces, interesante, ¿verdad? Todo este tema de las señales. Interesante y preocupante a la vez. Todas estas señales de la venida de Jesucristo. Si usted analiza, hermano, todas estas señales que le he explicado, es como para asustarse o como para ponerse a pensar, hombre, algo está pasando, se están cumpliendo todas las señales. Entonces, es el momento de estar a paz con Dios, es el momento de estar a paz con los hombres, es el momento de arrepentirnos por nuestros pecados, es el momento de dar buenos frutos agarrados de la mano del Señor, porque cada día se va a poner peor. Entonces, porque Cristo viene. Entonces, y viene por quienes colocaron su fe en Él y por quienes han dado frutos hasta el final, hasta el momento de su llegada. Miremos lo que dice, lo que Jesús dijo en Mateo 7. Miremos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7. Ya estoy terminando, no se desconecte, ya estoy terminando. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Por eso la palabra, por sus frutos los conoceréis. Debemos dar buenos frutos.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Palabras del Señor Jesucristo. Mateo 7:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren, engañarán de amarillo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez engañarán. Y otra vez sigue el Señor Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán. 3 veces nos está diciendo el Señor Jesucristo. Ojo, ojo que los pueden engañar. Si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, por eso la importancia de esta prédica, no se deje engañar, no se deje engañar. Amén. Dios es bueno. Y repito, Mateo 7:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y es que esta enseñanza es para que nuestros sentidos espirituales se abran, que produzcamos frutos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y estemos agarraditos de la mano de Dios, agarraditos de la palabra del Señor y no apartarnos, agarrados de la vid, que la vid es Cristo. Amén. Vamos a terminar esta enseñanza con una oración importante. Se las voy a poner en la pantalla. Repítala usted desde su casa, desde el celular, desde el computador, para orarle al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y pedirles por esta enseñanza que el Señor nos ayude a dar buenos frutos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y hágalo usted ya en su casa con su familia. Amén. Señor, te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, conscientes e inconscientes, por el daño que yo te he hecho. Te pido perdón por ofenderte. Necesito tu ayuda para poner en orden mi vida. Dame fortaleza, ayúdame a tener fe, ayúdame a tener esperanzas y guía mi vida para dar buenos frutos. Renuncio a mi vida pasada, quebranta, arranca y destruye de nosotros las maldiciones que nos llegaron por desobediencia a tu palabra. Señor, ordena ahora que la maldición se rompa, se seque y quede sin poder en nuestras vidas. Rompo toda maldición generacional de orgullo, de lujuria, de perversión, de rebelión, de brujería, de idolatría, de pobreza, de rechazo, de miedo, de confusión, de adicción, de muerte, de fracaso y de destrucción, que operan en mi mente y corazón en el nombre de Jesús. Repita esto con fe. Yo soy de Cristo. En Cristo soy bendecido, soy elegido, adoptado, redimido, perdonado, sellado, amado, salvado. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Dígalo con fe. Señor, tú eres el centro de mi casa. Diga, Señor, tú eres el centro de mi casa, el centro de mi vida, el centro de mi familia. Hoy declaro que en mi familia y yo serviremos a Jehová. La declaración que hizo Josué, en mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza que Él colocó en mi corazón para compartirles a todos ustedes. Les bendigo sus vidas. Declaro en el nombre de Jesús que van a dar buenos frutos. Declaro en el nombre de Jesús que van a permanecer hasta el final, hasta la llegada de Cristo. Y por favor, comparte esta palabra con algún familiar, algún amigo, algún conocido, que esta palabra es de edificación para el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Maranata, el Señor viene pronto. Comparte esta enseñanza con tus amigos, familiares y seres queridos. Dios le bendiga.